Buen día, comunidad Invierte como Tiburón. Soy Manny Castañeda y este es el pulso del mercado. En pocos minutos vamos a revisar la apertura de la jornada de hoy, lunes 18 de mayo del 2026. Y bueno, pues comencemos como siempre con el mercado cambiario y una semana más complicada. Los futuros estaban abriendo de manera negativa en Estados Unidos por el incremento en el precio del petróleo y también por la presión que están teniendo los bonos alrededor del mundo. Aparentemente se volteó, vamos a revisarlo en unos momentos. Al parecer, después de que cierre el mercado, habrá un pronunciamiento por parte de Donald Trump y posiblemente eso hizo que los mercados se voltearan. Eh, ya con el nivel de tasas que hay ahorita en los bonos, pues igual y pudiera ser un otro taco trade. Pero bueno, vamos platicando en el camino de este video. Hay mucha información importante para esta semana. Y bueno, pues como pueden ver, el peso mexicano está recuperando fuerza frente a las principales divisas en esta apertura, aunque es importante señalar que frente al dólar americano, eh, antes de la apertura llegamos a ver, o al cierre del viernes, llegamos a ver niveles de 17.35. Eh, en este momento está teniendo ese regreso y bueno, pues después de que se dio a conocer que Donald Trump haría un pronunciamiento por la tarde, bueno, los varios indicadores se han recuperado moderadamente. Y lo mismo pasó con el peso mexicano. Niveles a vigilar para esta sesión y los próximos días: 17.20, como bien lo saben, es el soporte, y 17.43, que es por donde está la media móvil de 50 días. En caso de que en la semana superemos niveles de 17.43, seguramente estaremos viendo presiones de inflación en el mediano plazo y, eh, eh, y seguramente pudiéramos estar considerando pues que se va a seguir deteriorando esto, como ya varios indicadores nos lo señalan. DXY, el dólar frente a las principales divisas, eh, tomando algo de oxígeno, bajando en este momento 0.22 y ubicándose en 99 puntos. Se mantiene dentro de una zona, una tendencia lateral en las últimas jornadas. Eh, es probable que por ahí sigamos mientras no se confirmen algún dato, ya sea bueno o malo, con respecto a la inflación, el petróleo y, bueno, pues crecimiento económico en Estados Unidos. Vamos a las materias primas. El oro subiendo 0.50 en este momento en 4.562. Sin embargo, como pueden ver, pues la semana pasada le costó mucho trabajo regresar a la zona de 4.800, 4.900 y ahora se aleja cada vez más. La tendencia de la cotización del oro es evidentemente ajustarse, posiblemente a venir a buscar la media móvil de 200 días en $4.324. Si es que el dólar se sigue fortaleciendo dentro de las jornadas de esta semana. Hay que estar atentos a eso. Lo cierto es que de largo plazo la tendencia debería de continuar. Recordemos, voy a cambiar esta gráfica semanal. Denme un segundo, por favor. Listo. La tendencia sigue siendo alcista y en caso de que las presiones inflacionarias se confirmen en el mediano y largo plazo, esto no deja de ser un refugio de valor eh, frente a la inflación. Entonces, niveles más por abajo del nivel actual, pues evidentemente de mediano y largo plazo no cambian la tendencia
con respecto al oro. La plata tuvo una muy mala sesión el viernes pasado, bajando más del 8%. En el pre-market se ve un pequeño rebote y pues bueno, vamos a ver cómo abre la sesión. El cobre, fuerte caída, evidentemente con los precios del petróleo como están, pues se estima que la economía debería de crecer menos, la economía global, y por eso vemos un cobre bajando del 6.60 que estaba hasta niveles de 6.30. Todo va a comenzar a girar en función del dato de inflación y bueno, pues el petróleo tomando un fuerte respiro, WTI ya por debajo de los $100, Brent por debajo de los $110, bajando más del 2%. Vamos a ver cuál es ese anuncio que tiene Donald Trump. Ojalá sea otro taco trade. Sin embargo, mientras no se solucionen los temas en el estrecho de Hormuz, me parece que las presiones inflacionarias van a continuar. Eh, Temas de petroquímica, por supuesto que van a estar impactando a la economía global, a los precios, y bueno, pues vamos a ver qué pasa en el resto de la semana. Por lo pronto, tomando un pequeño respiro, el petróleo, WTI cerca de esta zona pivote de indecisión que yo le he nombrado así, donde se ubica mientras espera noticias, ya sea de un arreglo en el conflicto o bien que esto se complica cada vez más. Durante el fin de semana Donald Trump amenazó a Irán eh, acerca de pues, lo que mencioné es que no iba a quedar nada de ellos. Eso lo que nos deja ver es que están rotas las conversaciones por el momento, eh, y bueno, pues eso pudiera traer un poco más de un poco más de incertidumbre con respecto a los precios del petróleo en el mediano plazo. El siguiente tema son los bonos. Me lo voy a saltar y los vamos a revisar al final del video. Esta es una clara señal de lo que está pasando con respecto a la inflación. Es el canario en la mina y quédate al final. Vamos a platicar y vamos a revisar qué está pasando con varios bonos al respecto. Y por lo pronto vamos a pasar al mundo cripto, que no tuvo un buen fin de semana. Ya se está haciendo tradición que los fines de semana se ajusta los activos digitales y después comienzan a recuperar. Sin embargo, este fin de semana fue algo diferente. ¿Por qué? Porque con respecto a Bitcoin, ya se alejó mucho de su media móvil de 200 días. Por más que intentó romper la media móvil y venir a buscar la zona de 84,000, 93,000 dólares, pues no lo pudo hacer. En este momento está teniendo una jornada positiva, subiendo 0.24, pero ya cotizando en niveles de 77,600 dólares, tratando de encontrar soporte en la media móvil de 50 días. Sin embargo, la tendencia de RSI y MACD sigue siendo a la baja. Hay que estar atentos, hay que tener cuidado. No dejan de ser activos de riesgo y evidentemente presiones inflacionarias y que no solo se retrasan los recortes en las tasas de interés, sino que además, como ya se está descontando, puedan haber incrementos en estas. Hoy la probabilidad de que la Fed en Estados Unidos haga un incremento de un cuarto de punto en el mes de enero ya se ubica en el 50%. Eh, Eso evidentemente pues le mete presión a los activos de riesgo. Ethereum alejándose cada vez más de los 2,400 dólares, cotizando en 2,132 nuevamente, regresando a esta zona de consolidación que dimos seguimiento pues prácticamente en lo que va del año y evidentemente con esa tendencia bajista. Me parece que es más pronunciado en las altcoins que en el mismo Bitcoin o por qué no decirlo Ethereum también. Solana subiendo 0.38 en este momento, pero cada vez más lejos de los niveles de 96 dólares
que era nuestro objetivo y que lo llegamos a tocar por ahí del 10 de mayo, hoy ya regresando a niveles de $85 y evidentemente al igual que los activos de riesgo, que varios índices y sectores como tecnología, pues cada vez más presionados. Vamos a revisar ahora los índices alrededor del mundo. Comenzamos con Asia. Como pueden ver, el Nikkei bajando a niveles de 60.800 puntos. Tuvo una jornada negativa de 0.97, con tendencia sumamente bajista, por supuesto, después de estar prácticamente rozando la zona de sobrecompra, pues tiene un ajuste importante en este arranque de semana, niveles a vigilar para el Nikkei, para el índice japonés, los 59.000 puntos, hoy descansando en la media móvil de 20 días y la zona de 59.000 a 57.200 va a ser muy importante si es que esta tendencia negativa continúa en Asia. Hang Seng bajando más del 1% en esa jornada, ya muy cerca del soporte de esta zona de consolidación, 25.200, cada vez se acerca más. Va a ser muy importante que no rompa esta zona de 25.000 hasta niveles de 24.400. En caso de hacerlo, la tendencia alcista pudiera corregirse y continuar hacia la baja. Como vemos, pues este índice ha estado en una zona de consolidación bastante importante. Hoy se dirige a probar el soporte de esta zona de consolidación y va a ser muy importante que no lo rompa en la semana para no ir en contra de esta tendencia de consolidación. El Kospi coreano. Morgan Stanley considera que pudiera subir 20% más hacia el cierre del año. Sin embargo, pues bueno, después de toda esta gran subida, una toma de utilidades sería bastante bueno. La jornada del día lunes, que para ellos ya terminó, fue bastante bueno el cierre, venía con ajustes sumamente importantes hasta tocar niveles de 7.015 puntos durante la sesión, pero como pueden ver, al final hubo un regreso sumamente importante y terminó con un tono positivo de 0.30 y niveles de 7.500. Muy importante vigilar el Kospi coreano, que es donde se están desarrollando el tema de chips, de microprocesadores. Entonces, un ajuste importante aquí, por supuesto que también afectaría al tema de Nasdaq y tecnología en Estados Unidos, que es lo que ha mantenido a los índices. Cuando revisamos cómo ha subido tanto el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq, pues nos damos cuenta que lo ha hecho en 10 nombres y la mayor parte de las empresas no han hecho absolutamente nada en las últimas semanas. La India flat prácticamente y bueno, pues no logra marcar tendencia hacia ningún lado. Sin embargo, ya vemos mayor presión a seguirse ajustando el índice de la India. En Europa, buena sesión hasta este momento, estaba negativo, se volteó el mercado y hoy vemos, en este momento ya vemos a España subiendo 0.60, Francia subiendo 0.20, Italia ajustándose, Alemania e Inglaterra subiendo más del 0.80%. Mala sesión el viernes pasado para las bolsas sudamericanas, Argentina bajando más del 1%, Colombia casi el 1%, Chile igual tuvo una sesión negativa y Perú bajando más del 4%. Ya hay dos finalistas en las elecciones para la presidencia en Perú. Vamos a ver quién gana en los próximos días. En México, fuerte ajuste el viernes pasado, 1.70 abajo, quedando en 67.976 puntos. Aquí ya estamos viendo un doble techo, le costó trabajo
romper los 70,000 puntos como lo veníamos viendo en estas sesiones que lo intentaba, pero bueno, solamente dejaba aquí un pabilo sin poder tener fuerza ni lograr superarlo, a pesar que RSI y MACD pues tenían espacio para que pudiera venir a buscar la zona de 72,000 puntos. En este momento pues vemos nuevamente ajustes. Vamos a ver a dónde se dirige la bolsa mexicana. Me parece que va a ser muy importante que la presidenta Claudia Sheinbaum reconsidere proteger o defender lo indefendible y no se meten más problemas con Estados Unidos con respecto a pues al tema de Rochamoya, porque evidentemente eso pues le complicaría todavía más las negociaciones del TEMEC. Y no olvidemos que ya Standard Poor's también cambió la perspectiva la semana pasada de la deuda soberana de neutral a negativa. Los próximos 2 años va a ser muy importante para las calificadoras y evidentemente pues no complicar más la salud de la economía mexicana. Eh, Ayer escribía en Bitácora del Inversionista, el newsletter semanal acerca de eso y hacía un comparativo con las finanzas de la familia. Entonces, si no lo vieron, échenle un ojo. La verdad, creo que vale la pena ver las similitudes que hay entre el gasto de un gobierno y el gasto de una familia. Eh, Mala jornada para las bolsas gringas el viernes pasado, bajando más del 1%. Me parece que muchos hicieron liquidez, como yo también lo hice con la posición de Microsoft, que apenas la había abierto el viernes, pero después de ver cómo reaccionaron los bonos, decidí cerrarla. Me salí con 4%, poco más del 4% arriba en un solo día. No estoy tradeando ahí, pero sí hay que estar reaccionando y a final de cuentas esa estrategia es cuando tú manejas tu estrategia, te da la oportunidad de ser tan flexible como tú lo desees. Eh, si bien es cierto que el rendimiento fue extraordinario en un solo día del 4%, eso me da tranquilidad para sentarme a tomar decisiones. Hoy no haré nada, lo estaré comunicando en la comunidad premium de Invierte como Tiburón. Si aún no eres parte de la comunidad premium, te invito a subir tu suscripción. Ya estás haciendo una parte del trabajo que es informarte de lo que pasa en los mercados, qué es lo que está afectando. Te invito ahora a capitalizarlo y en la comunidad premium intercambiamos ideas acerca de lo que estamos haciendo. Son ideas, no recomendaciones. Súmate a la comunidad y si aún no eres parte, suscríbete en inviertecomotiburón.substack.com. Y bueno, pues como pueden ver, los índices americanos inician positivos, 0.30 Standard Poor's, Nasdaq va a abrir 0.70 en los futuros de manera positiva. Y bueno, pues vamos a terminar este video. Dejé al final los bonos para echarles un ojo. Vamos a revisar primero los bonos americanos. Como pueden ver, el bono a 2 años ya está a niveles del 4%, bono a 10 años 4.5%, ya superando esta tendencia de baja que comenzó en noviembre de 2023. Había una tendencia de baja que al final se puede convertir esto en un triángulo ascendente. Hay que tener mucho cuidado con el bono americano a 10 años. En caso de superar 4.70, al igual que el bono a 30 años, nos estaría mandando un anuncio de tener cuidado. La semana pasada, si no mal recuerdo, por ahí del jueves, miércoles, jueves, les decía, ya veíamos este rompimiento del bono a 30 años de la zona de 5.05 en rendimiento. Recuerden que el precio del bono es inversamente proporcional al incremento en la tasa de interés.
Si están subiendo las tasas de interés, los bonos que ya están vivos están bajando el precio, su precio nominal o su precio dentro del mercado, y eso te hace ver a ti minusvalías. Pues bueno, aparentemente ahorita está tomando un descanso. Lo que yo les decía la semana pasada era, si vemos un regreso a la zona de 5.05, pero no logra continuar ese ajuste, esto pudiera ser un pullback para continuar la subida, ya que las presiones inflacionarias eh, el mercado pudiera estar hablar más al respecto. Temas muy importantes que tenemos esta semana con respecto a las tasas y a la inflación. Pues como saben, Kevin Warsh ya está tomando posesión en estos días como presidente de la Fed. Vamos a escuchar ahí qué mensaje nos manda, qué es lo que él está viendo, si en verdad va a apoyar esa, esa idea de Donald Trump de disminuir tasas de interés a pesar de que la inflación se está presionando. Eso es algo muy importante. Conoceremos también las minutas de la Fed, qué es lo que se discutió durante la reunión, su última reunión que presidió Jerome Powell, y cómo decidieron mantener tasas de interés y, bueno, cuáles eran los planteamientos que tenían los integrantes de la Junta. Otro tema, ¿qué temas importantes también tenemos esta semana? Pues bueno, esto se los iba a comentar durante la sesión la, la sección de bolsa, pero bueno, recordemos que hacia finales de la semana estará reportando Nvidia. Va a ser un tema muy seguido por los analistas, porque evidentemente el reporte de Nvidia pudiera impactar para bien o para mal el mercado de tecnología. Hay que estar atentos, es esta semana. También reporta Walmart, porque es muy importante Walmart, porque nos pudiera dar un indicio del gasto de las personas en Estados Unidos, si sigue consumiendo igual, si ha cambiado su hábito de consumo, y evidentemente es un termómetro muy importante para la salud del bolsillo de las personas de a pie. Eh, me parece que los temas más importantes a vigilar en la semana. Y evidentemente esto impactará al tema de los bonos. Como pueden ver, pues cada vez hay más presión con respecto a las tasas. El que las tasas de mediano y largo plazo estén subiendo eh, no es por otra cosa más que porque están previendo que si la inflación se presiona en el mediano y largo plazo, los bancos centrales se tendrían que ver obligados a subir tasas de interés. Si las tasas de interés suben como política monetaria, esto quiere decir que el dinero se encarece. Si el dinero se encarece, las empresas deberían de invertir menos y crecer menos. El consumidor debería de comprar menos y disminuir las ventas de las empresas. Si las ventas de las empresas bajan, por supuesto que las valuaciones de aquellas empresas que se vean impactadas deberían de bajar su valor, el valor de su acción en el mercado cuando proyectamos ventas hacia adelante. El valor de la acción de una empresa no es más que proyecciones hacia el futuro de cómo le va a ir a la industria, a la empresa, y por eso el mercado está dispuesto a pagar, si es sana, N veces o X veces el valor en libros, el valor, el precio ventas, o precio ingresos, o precio, bueno, sí, precio ingresos o utilidades. Si disminuyen sus ventas, pues tienes que ajustar cuántas veces estás dispuesto a pagar. Y al bajar eso, pues evidentemente el precio de las acciones debería de disminuir, y si integran algún índice, pues evidentemente el índice debería de bajar.
Todo eso es lo que impacta las proyecciones de inflación y por eso yo sigo mucho la tendencia de las tasas porque nos van diciendo qué es lo que están pensando eh, los analistas y cómo el mercado está adelantando esos temores de mediano y largo plazo. Eh, Como ven, el bono a 30 años estadounidense está a punto de alcanzar niveles de 5.25 en caso de seguir este ajuste, y ese nivel no lo veíamos desde 2007. Todo este crecimiento en las bolsas durante este periodo de 2007, pues diría hasta la fecha, gran parte de ese crecimiento fue impulsado por recompras de acciones de las empresas y por también inyección de dinero por parte de la Fed. Recordemos esas inyecciones después del 2008, los QE que llevó a cabo Jerome Powell para motivar el crecimiento de la economía después de esa gran crisis, y toda esa liquidez o buena parte de esa liquidez se fue a los índices americanos, y lo que fueron haciendo es que las tasas se bajaran. Dinero barato provocó crecimiento, dinero barato también, exceso de liquidez también provocó subida en las bolsas, pero todo esto, más de 20 años que hemos vivido de mucha liquidez y que eso sigue, pero tasas bajas, fue lo que hizo que viéramos todo este rally. Hoy muchos analistas o quien dice que es mejor invertir en bolsa, que no compres casas, que hay que invertir en bolsa, y hacen sus proyecciones y cuánto hubieras ganado en el Standard Poor's 500 y cómo te hubiera ido mucho mejor invirtiendo en bolsa que andar comprando casas. Hacen estas proyecciones con estos 20 años de crecimiento en la bolsa americana, pero se les olvida, por ejemplo, estos años, por ejemplo, después de la crisis del 2000, las .com, que del 2000 hasta, si tú hubieras estado invertido en el Standard Poor's 500 del 2000 al 2013, durante 13 años no hubieras visto nada de retorno en tu inversión. Y a muchos se les olvida estos periodos. Ojo, no quiero decir que no inviertas, pero no compren narrativas de que es mejor invertir o en el Standard Poor's o comprar casas. No, 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 no. El patrimonio debe estar diversificado con base en tus objetivos de inversión. No es malo tener inmuebles, no es malo tener bolsa ni bonos. Lo importante es que estén invertidos acorde a tus objetivos de inversión. Buena parte de hoy de la gente que está invirtiendo y que comienza su etapa productiva, durante los últimos 20 años solamente han visto subidas en las bolsas americanas o en las bolsas globales. Pero, ¿qué pasaría si te dijera, tienes el estómago para vivir 13 años sin ganar nada? ¿Se dan cuenta cómo el enfoque cambia? Entonces, mucho depende de la foto que estés viendo. Hoy, pues toda esta subida con tasas bajando a partir del 2008, vean la subida que tuvo el Standard Poor's 500, y hoy comenzamos a ver una historia muy diferente. Les decía, me parece que era el viernes, les decía, eh, ya regresé, ok, les estaba diciendo, me parece que el viernes, ¿qué rendimiento me deben entregar las acciones para invertir, tener mayor exposición en renta variable de largo plazo, cuando hoy, estando en bonos del gobierno americano, estoy obteniendo un rendimiento del 4 al 5% con una volatilidad menor y con un riesgo menor que estar invirtiendo en empresas? Son preguntas que tenemos que hacernos como inversionistas. Y esto no quiere decir no inviertas en bolsa, esto quiere decir, hoy
la narrativa y y los indicadores están cambiando, están siendo muy diferentes a lo que vivimos los últimos 20 años. Hoy tendrías que estar eh, platicando con tu asesor y viendo cómo reorganizar los porcentajes invertidos en cada clase de activos. Eh, pues bueno, como pueden ver, los bonos americanos en rendimiento están subiendo, descontando mayor inflación. Lo mismo está pasando con Europa. En Europa veíamos tasas por ahí del 2020 pues por abajo del 0%, pagaba tasas negativas su bono a 10 años. Hoy, quien esté con financiamiento no tiene dinero gratis, sino que ya tiene que pagar una tasa del 3% en Europa. El bono a 30 años similar no pagaba rendimiento durante 2019 hasta 2020 por ahí y las tasas se han ido incrementando. Hoy el valor del dinero a 30 años es del 3.60 en la zona euro. Evidentemente estas son condiciones muy diferentes a lo que vivimos con toda esta tendencia de baja de tasas de interés, con esta zona donde no te costaba nada el dinero, mejor pedías prestado y lo invertías en otros países. Hoy que ya te cuesta el dinero lo sacas de otros países donde estabas ganando rendimiento y lo regresas para pagar esos préstamos. Japón que debe más del 200% de su PIB y que durante mucho año tenía tasas cero, tasas negativas y que igual eh, pedían dinero prestado, iban a invertir a otros países. Hoy, pues no sé qué tan buena idea sea estar invirtiendo en otros países cuando no solo ya no es gratis el dinero, sino que además ya puedes obtener en bonos de tu mismo país a 10 años un rendimiento del 2.70 que ya no está tan alejado de las tasas que podías ganar en Estados Unidos en dólares cuando en tu país las tasas eran cero. El bono a 40 años, vean la presión que está teniendo. Y para un país que tiene más del 200% de déficit de deuda de su PIB, con tasas del 4%, el costo financiero de esa deuda pues se está volviendo sumamente cara. Claro, el pueblo japonés ahorra, lo que es muy diferente a varios países como en Estados Unidos que vive endeudado o en México que el porcentaje de la población que tiene ahorros pues es mucho menor que a los japoneses. Eh, Eso puede amortiguar un poco todo este problema, sin embargo, las condiciones están cambiando en el mundo. Australia, que igual tasas sumamente bajas, hoy ya vemos el bono a 10 años en niveles del 5%, el bono a 30 años igual, la curva de rendimientos está prácticamente plana y bueno, pues México está pasando algo similar. Llegamos a tener bonos a 10 años en 2025 al nivel del 10%, han venido bajando de manera importante las tasas de interés de largo plazo, llegaron a tocar el bono a 10 años niveles del 8.4, pero vean lo que está pasando. Se está volviendo a acelerar el incremento en tasas de interés. Eh, el bono a 30 años muy similar, ya en niveles de 9.70 y acercando cada vez a doble dígito. Eh, con mis clientes en la banca privada estoy comenzando a migrar bonos de larga duración a bonos de corta y mediana duración, justo para quitarle esta sensibilidad que están teniendo los bonos y evidentemente haciendo algo de liquidez primero, ya sea para ver hasta dónde llegan las tasas de interés y subirme cuando exista la posibilidad de que comiencen a bajar para tener una ganancia de capital porque el precio de los bonos está bajando. Y dos, si es que no bajan y siguen subiendo, el tener bonos de menor duración lo que hace es que
su vencimiento sea más corto y las condiciones de los bonos se puedan ir ajustando mucho más rápido en caso de que comiencen a subir las tasas de interés. No es el escenario base en los próximos meses, pero sí hay que estar muy atentos de lo que está pasando en los bonos en estos días. Pues bueno, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero te haya causado sentido. Ya me alargué muchísimo. Siempre me apasiona este tema, como se pueden dar cuenta, y siempre me llevo mucho tiempo, pero bueno, espero poderles transmitir algo que cause valor. Que tengan una excelente jornada y bueno, pues nos estamos escuchando después.